Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestra invitada esta semana en Máximo Desempeño es María Ángela Rodríguez, una psicóloga y coach que ha convertido la honestidad en su superpoder y la congruencia en su filosofía de vida, demostrando que cuando combinas curiosidad con determinación, puedes llegar a lugares que otros consideran imposibles mientras transformas vidas desde la escucha genuina y el compromiso auténtico. María Ángela es psicóloga de la Universidad de los Andes, pero su historia va mucho más allá de los títulos. Primero se especializó en terapia sistémica y trabajó con niños y jóvenes, pero algo dentro de ella sabía que había más por explorar. Cuando conoció la psicología positiva, no se conformó con lo superficial. Se sumergió hasta lo más profundo, certificándose primero en el Whole Being Institute y luego en Positive Acorn. Pero María Ángela quiso ir aún más lejos. Todos los expertos le dijeron lo mismo. Si quería lo mejor, tenía que ir a la Universidad de Pensilvania. El problema era que muy pocos latinoamericanos habían sido admitidos y las tasas de aceptación eran extremadamente bajas. En lugar de desanimarse, eso la motivó más. Con determinación pura, se embarcó en el proceso y no solo fue admitida, sino que su tesis fue seleccionada como una de las más destacadas de todo el programa. Lo que realmente distingue a María Ángela no es solo su preparación académica impresionante, sino esa capacidad rara de escuchar de verdad, y esa es precisamente la fortaleza que la convierte en una terapeuta y coach extraordinaria. Durante la pandemia, con 2 niños pequeños y viviendo en México lejos de su familia en Colombia, María Ángela demostró una entereza admirable. Supo priorizar y destinar espacio tanto para los demás como para sí misma, logrando ese equilibrio que no es fácil de conseguir. Su capacidad de adaptarse a contextos diferentes y superar desafíos con inteligencia emocional la define como persona y profesional. María Ángela ha construido una vida donde la excelencia profesional se equilibra con hábitos que nutren su ser integral. Meditación diaria acompañada de una ceremonia de agradecimiento, ejercicio regular, mindfulness y esa intención constante de buscar lo bueno en el mundo para mantener una visión optimista, incluso en momentos de adversidad. Su libro de cabecera, Tu diálogo interior, de Ethan Kross, y su referente Michelle Obama reflejan su búsqueda de crecimiento personal y liderazgo auténtico. Su frase guía de Viktor Frankl: al hombre se le puede quitar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que adoptar ante cualquier circunstancia. No es solo inspiración, sino el manifiesto que vive cada día. Su propósito de ser luz y promover la luz en un mundo que a veces prioriza la oscuridad se materializa en cada sesión de terapia, cada programa que diseña y cada vida que toca. María Ángela se esfuerza por ser coherente practicando lo que enseña. No se trata solo de teoría académica, sino de vivir desde la honestidad consigo misma y con otros, demostrando que la transformación real comienza cuando alineamos lo que sabemos con lo que hacemos. Con la sabiduría de quien ha navegado desafíos personales y profesionales con gracia y compostura, María Ángela Rodríguez encarna la convicción de que el verdadero bienestar no es ausencia de problemas, sino la capacidad de elegir cómo responder ante cualquier circunstancia mientras ayudas a otros a descubrir su propia libertad interior. Hola, querida María Ángela, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? Hola, Pablo, muy bien, muchas gracias. Me encantó esa presentación. Muy bonita, gracias. Bueno, pues aquí intentamos resumir un poco lo que ha sido tu maravillosa historia. Hablamos con personas que te conocen de cerca y bueno, descubrimos cosas increíbles de ti, así que estoy muy emocionado de poder tener esta conversación contigo el día de hoy. Yo igual, muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, para comenzar quiero preguntarte cómo te sientes en este momento y qué pasa por tu mente en este día en Ciudad de México. ¿Cómo me siento? Bueno, una pregunta muy de mindfulness, ¿no? Lo que mencionabas ahorita en la presentación. Me siento contenta, me siento con ganas de disfrutar esta conversación. Creo que una de las cosas que disfruto mucho en la vida es tener buenas conversaciones, entonces estoy contenta de estar aquí contigo. Y por otro lado, aterrizando porque estaba en un viaje con mi familia, hasta llegué el sábado, entonces como
volviendo a aterrizar a mi rutina, pero también me gusta mucho aterrizar en la rutina, entonces Mm. en eso estoy. Es delicioso salir de viaje, pero también regresar a las cosas de uno es una delicia también, ¿sí o no? Mucho, sí, a veces digo, pero ¿por qué? ¿Sabes? Como que será raro, pero la verdad disfruto mucho el volver Sí, a la así rutina. es. María Ángela, cuando piensas en tu niñez, ¿qué recuerdas de manera especial? Y quiero preguntarte si hubo alguna señal temprana de que te convertirías en alguien dedicada a explorar la mente humana. Em, ¿Qué recuerdo cuando me haces esa pregunta? Lo primero que viene a mi mente es que tuve una niñez como muy armónica, muy tranquila, una infancia muy tranquila. Y eso es algo que he pensado últimamente, tal vez, no sé, por la edad de mis hijos, no sé, pero es algo que le agradezco mucho a mis papás, como que he pensado que seguramente no faltaron los retos ni los desafíos en la familia, pero siento que eso no lo pasaron a nosotros, bueno, hablo por mí, entonces como que recuerdo, sí, una niñez muy tranquila, ya la adolescencia y la juventud es otro tema, pero eso, y tal vez si pienso en alguna señal, es una buena pregunta porque obviamente ya viéndolo en retrospectiva, podría pensar que yo siempre fui o siempre he sido una persona muy sensible eh, y muy empática. Tal vez eso es como, puede ser como esa primera señal que mostraba que me iba a dedicar a algo así como a lo que me dedico. Y creo que ya después, más grande, cuando ya tuve que decidir qué estudiar, que creo que eso es una decisión que uno es ciego, o sea, es prácticamente ciego frente a esa decisión a los 16 años, 17 en mi caso, como que era una vocecita muy silenciosa que decía, es impactar a otras personas, lo que tú Mm, quieres, o sea, el camino es como por ese lado. Entonces, era mm. como eso. ¿Cuál dirías que ha sido el reto más grande que has tenido que enfrentar y cómo esa experiencia moldeó la mujer que eres hoy? Un reto de mi infancia o mi adolescencia o Tu vida en general, de un mi vida gran en reto que has general. enfrentado. Pues yo creo que puedo pensar en un par, pero digamos uno más reciente es mi cambio de vida de Colombia a México. Hace 10 años, cumplo 10 años aquí el 3 de agosto. Ayer justo estaba pensando en Mm, eso. Y creo que ese ha sido de los retos más grandes que he enfrentado. Y creo que es interesante porque ha sido o fue en ese momento una experiencia en donde experimenté como dos realidades que podrían ser paradójicas, pero estaban ahí muy presentes. Como yo no busqué venirme a vivir aquí y simplemente se dieron las cosas. Y por alguna razón yo sentía que era una buena decisión, estaba muy contenta de estar aquí, las cosas fluyeron muy bien y al mismo tiempo estaba enfrentándome a un reto durísimo porque por muchas cosas. Era mamá de dos niños muy chiquitos, mi hijo menor, Mateo, tenía 4 meses cuando llegamos acá mm, y el más grande, Juan Pedro, tenía 3 años. Y me estaba enfrentando a, pues, a dejar mi red de apoyo en Colombia, que era pues muy importante para mí, pero también a dejar mi trabajo, mis amigas, mi vida, pues un poco mi independencia para convertirme en una mamá de tiempo completo. Y yo no sabía ser una mamá de tiempo completo. Y como que no lo había dimensionado tanto. Entonces, claro, ese reto enfrentó muchas cosas, adaptarme a una nueva cultura, a un nuevo país, no dejar como lo mío, pero creo que resaltaría eso de enfrentarme mm. a ser mamá de tiempo completo y digamos, me di cuenta de eso estando aquí. Eso fue un reto Mm. grande.
María Ángela, si al terminar esta conversación tuvieras una cita con una eminencia en psicología, un gran psicólogo o psicóloga, ¿cuál sería el primer tema que pondrías sobre la mesa ¿Qué tema pondría sobre la o sobre el mesa? diván, digamos? Mm, pues yo creo que le preguntaría por temas que a mí ahorita me interesan y me mueven. Pero si fuera un tema personal, A no un un tema tema académico para aprender, un tema personal que tú digas, yo en este tema, en este momento, soy psicóloga, tengo personal. muchas especializaciones y conocimiento, pero yo este tema quisiera trabajarlo con un experto en este momento porque muchas veces la gente piensa que un psicólogo a veces no necesita terapiarse. Y igual que los médicos necesitan ir al ortopedista o al cardiólogo, los psicólogos también a veces necesitan trabajarse y los coaches necesitamos trabajarnos también. A mí me encanta terapiarme. Entonces mi pregunta es un poco más, ¿qué es eso personal o cuál es el tema? No quiero profundizar, sino cuál sería el tema que pondrías. Uy, yo creo que pondría el tema de cómo mantener balances adecuados en mi vida. Ahorita, por ejemplo, que te contaba el tema de el reto que fue para mí enfrentarme a ser mamá de tiempo completo y navegar eso. Eso, por ejemplo, es algo que a mí me cuesta mucho, el cómo mantener la maternidad, mi vida profesional, mi vida como esposa, como mi, ¿sabes? Mi aspecto social, como mantener las esferas de mi vida en balance. Eso es un reto que yo tengo, creo, permanentemente y cómo en los momentos en los que se siente muy pesado y muy abrumador el sostener todos estos Mm, aspectos, cómo navegarlo bien y con, como mm, con, sí, sí, un poco siendo coherente con lo que enseño y mm. con lo que enseño a otros, ¿no? Cómo hacerlo Así para es. mí también. No siempre, aunque enseñemos cosas, las aplicamos de la mejor forma y Mm, también hay cosas que necesitamos trabajar. Ese es un mensaje importante y es, no se trata de hablar de cómo somos perfectos, sino de también cómo lidiamos con nuestra imperfección. Y yo total. creo que de eso se trata un poco el trabajo que nosotros hacemos. Mm. Si tuvieras que identificar tu mayor fortaleza o esa habilidad especial que ha sido transversal en todo lo que tú has logrado, ¿cuál sería y cómo la has cultivado a lo largo de los años? Es difícil pensar en una. Quiero que Em, pienses en la principal. Seguro tienes muchas, pero si tú dijeras una, elige una que es la que tú eres más fuerte, ¿cuál dirías que es esa? yo creo que es la honestidad. Tú lo mencionaste en tu presentación, me llamó la atención. La honestidad hacia los demás, pero también la honestidad conmigo misma, como esa Ujú. capacidad que no ha sido siempre así, ha sido algo que yo he aprendido, pero esa capacidad de, sí, de escucharme y de entender lo que necesito, lo que hace sentido, lo que suena bien para mí, y sí, como honrar eso. Creo que esa, elegiría esa. Mm. Me parece muy lindo lo que dices porque muchas veces nos han hablado y nos han enseñado la honestidad hacia otros, Ujú, pero no la honestidad hacia nosotros mismos y a poder decir lo que necesitamos decir y a poder tomar decisiones que a veces pueden parecer egoístas, pero que son necesarias en nuestra vida y que son coherentes con lo que estamos pensando o sintiendo en el momento. ¿Qué has aprendido ujú, sobre esa honestidad contigo misma? sí. ¿Qué he aprendido? ¿Qué has aprendido? Eh, en mi caso, porque yo creo que en todas pues, las personas es diferente, he aprendido que mi voz o mi manera de ver el mundo, de procesar el mundo, de actuar o de intervenir es muy mía, es muy única, o sea que no tiene que ser como lo que la mayoría de las personas hace o espera,
o como la sociedad idealiza que uno actúe o se comporte, ¿sabes? Yo he aprendido que mi manera de ver las cosas o de actuar muchas veces a veces es muy silenciosa, a veces se toma su tiempo para procesar, para entender, para observar, que no es lo que normalmente la sociedad privilegia, ¿no? La sociedad privilegia como estas personas súper, sí, que ocupan un espacio inmediatamente o que hacen ruido, pues en un sentido figurativo. Pero eso, he aprendido a respetar esa manera de ser, como esa manera silenciosa muchas veces, como intuitiva, analítica, de proceder. Y eso, sí, eso siento que es positivo. ¿Cuál dirías que ha sido tu fracaso favorito? Y me encanta hablar de fracaso favorito porque es esa experiencia en la que uno falló estrepitosamente, pero que luego se convirtió en la plataforma para un gran despertar o para un gran logro. ¿Cuál dirías que ha sido tu fracaso favorito? Uy, qué pregunta, nunca lo había pensado. Yo, a ver, no sé si es un fracaso como tal, a ver si esto responde a tu pregunta. Mm, pero yo, cuando tenía como 20 años, siento que viví como el primer reto importante a nivel personal. Y fue un tema, digamos, interno, no fue algo a lo que me enfrenté o que me pasó, pero fue un tema, es la primera vez que fui a terapia, por ejemplo, Ujú. em, por un tema de, yo diría, un desorden alimenticio que no encaja como en los diagnósticos normales, digamos, de los manuales, pero definitivamente era algo así y un proceso que obviamente se gestó durante algunos años, pero una relación muy tóxica con mi cuerpo, una obsesión muy Mm. desgastante con la delgadez, ¿no? Sumado pues a una relación muy tóxica en ese momento y creo que ese fue como un momento súper difícil a esa edad que uno también es grande, pero está como entendiendo la vida y como de darme cuenta de que pues como de verme vulnerable, de verme en una situación no ideal, porque yo tenía como esta idea de yo tengo que ser la niña un poco 10, cumplir este estándar pues no de perfección, pero sí de la niña 10 que está bien en todo. Mm. Entonces, de verme como, no, a la niña 10 también le pasan estas cosas. Y bueno, fue como esa que te decía, fue la primera vez que hice terapia y esa terapia para mí fue o sea, fue un antes y un después en mi vida. Y le agradezco muchísimo, se lo he dicho a mi terapeuta en varias ocasiones y creo que fue, sí, un momento bien importante para mí, que después han ¿Cómo, seguido otros, pero ese fue bien importante. cómo esa, digámoslo, momento de crisis en tu vida te marcó y qué te ayudó, aparte, digamos, de esa terapia? ¿O qué específico en esa terapia te ayudó como a salir adelante, a convertirlo en una plataforma para fortalecerte y para seguir adelante? Yo creo que, bueno, primero el espacio como pues de contención, de aceptación de ese terapeuta, era un terapeuta hombre, eh, como de no juicio, ¿no? Y esa conexión, ese acompañamiento fue una terapia larga. Eso por un lado, creo que fue sin saberlo, creo que fue como una primera entrada a algo que yo hoy reconozco como algo fundamental en el bienestar de un ser humano, que es el autoconocimiento, ese Ujú.
como mirarte, ¿no? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué? ¿Cómo se explican estas emociones o estos comportamientos? Como de ir un poco más allá. Yo siento que fue una ventana a entenderme un poco más. Creo que eso sin duda me lo dejó, y creo que también fue una primera semilla a empezar a construir una relación más sana y más positiva conmigo misma. Contigo misma. Sí, como de menos exigencia. Eso ha sido todo un tema en mi vida, pero creo que fue una primera entrada ahí. El camino del autoconocimiento es un camino que nunca termina, pero existen experiencias en las cuales, digamos que podemos profundizar en el autoconocimiento o podemos dar como saltos de conocimiento profundo. Y esos son, por ejemplo, yo digo, los viajes, por ejemplo, cuando viviste en Pensilvania y estuviste, digamos, más sola. em, y hay ciertas terapias que ayudan en el autoconocimiento que son maravillosas. ¿Cuáles dirías que han sido las herramientas, las terapias, las formas en las que has podido o los momentos en los que has podido profundizar más en tu autoconocimiento? Bueno, como dices, yo creo que es un proceso que no termina nunca, porque siempre estamos en movimiento. Los seres humanos siempre estamos creciendo, transformándonos de alguna manera. Mm, Entonces, esta idea de que tenemos esta identidad que nos acompaña toda la vida, pues no es así tanto, ¿no? Como que la identidad se va transformando. Entonces, creo que es un proceso de toda la vida, y vernos de esta manera es importante. Pero para mí, si pienso como por ejemplo, en mi recorrido con la psicología positiva, creo que la psicología positiva me ha dado muchas herramientas en ese sentido. Em, por ejemplo, una de esas es el mindfulness, la meditación. Yo siento que mi camino con la psicología positiva, que empezó hace como 9 años, es interesante porque ha estado como muy unido con mi crecimiento personal. Ha sido chévere porque yo he podido aplicar muchas de esas cosas que he aprendido en mí para también enseñarlas y trabajarlas con otras personas. Eso ha sido muy interesante, pero una de las cosas es adquirir esta práctica de la meditación. Yo medito desde hace casi 9 años, entonces esa ha sido una herramienta que, aunque larga, porque pues tú no ves como esos beneficios tan rápido, ha sido muy importante en ese sentido. Lo otro, creo que ha sido, que esto es algo muy de la psicología positiva, el poder verme como con los lentes de las fortalezas. Eso fue algo muy nuevo para mí en su momento. También entenderme desde cuáles son mis recursos, cuáles son mis fortalezas, sin dejar de ver lo que tengo que seguir trabajando, pero como incluir en esa visión sobre mí también lo que está bien. Esa ha sido una herramienta súper importante. Y creo que tiene que ver un poco con el mindfulness, con esta capacidad de estar en el momento presente y de verte. También el practicar esto, tratar de practicarlo como continuamente, ¿sabes? Como el preguntar, ok, el estar volviendo a mí, como qué estoy pensando en este momento, qué estoy sintiendo, qué necesito, como esa práctica de, sí, qué está pasando conmigo, esa conciencia para poder actuar mejor. Hay un tema en tu historia que me llama mucho la atención y es ese proceso de decidir aplicar a la Universidad de Pensilvania, que tengo entendido que es una universidad muy reconocida por todo el tema de la psicología positiva, sabiendo que muy pocos latinoamericanos habían sido admitidos. ¿Qué conversación tuviste contigo misma para tomar esa decisión y cómo esa experiencia te marcó? Eso ha sido de las experiencias que más, yo creo que sí, una de las experiencias más importantes y decisivas. Y cuando yo, creo que casi nunca hablaba de esto así, tan abierto, o sea, tan
sí, tan públicamente, pero cuando yo empecé a estudiar psicología positiva, yo me enamoré. Esto es algo que le pasa mucho a la gente que estudia psicología positiva, como que se engancha muchísimo. Y eso me pasó a mí. Y cuando yo hice mi primera certificación, yo dije, yo me voy a dedicar a profundizar en esto, o sea, me voy sí, a clavar en este campo y voy a profundizar en esto. Y empecé a hacer varias cosas, las que tú mencionaste. Pero llegó un momento en el que apareció este programa que se llama MAP, que es una maestría en psicología positiva aplicada, y apareció como el mejor programa que existe en el mundo en psicología positiva aplicada. Hay otros muy buenos, pero este, digamos, lo que me atraía a mí era que fue creado por Martin Seligman, que es considerado el papá de la psicología positiva. Entonces yo sentía que era como ¿cómo se dice? Pues como la meca de esto, ¿no? Y apareció así y yo lo tuve siempre como un referente así lejano porque en mi cabeza siempre era, pues, no, es muy lejano, es difícil, no se va a poder. Pero durante la pandemia, como que esa vocecita se subió el volumen y yo empecé a sentir que era un buen momento, que ya estaba preparada para hacer algo así. Y me acuerdo que un día en la pandemia, me acuerdo perfecto dónde estaba, le pregunté a alguien que se llama Margarita Tarragona, que para mí es el referente más importante de psicología positiva en América Latina, que tengo yo la fortuna de tener acceso a ella. Y hablamos por teléfono y ella me estaba hablando de varios programas y me dijo, pues sí, está este programa, todos muy buenos. Sí es difícil entrar a la Universidad de Pensilvania, pero pues evalúalo. Y se quedó callada como por unos segundos y me dijo, pero ¿sabes qué? Es que si tú quieres hacer este programa y si tú quieres hacer el mejor, pues aplica el mejor. Yo colgué y dije, pues ok, no, esa frase como que, no sé, hizo algo en mí, dije, voy a aplicar al mejor. Y empecé el proceso. La aplicación pues es pues, difícil, es un montón de cosas. Estaba muy enfocada en que quería entrar, pero muy como, bueno, que el resultado sea lo que sea, como no obsesionada, ¿no? Como muchas veces nos puede pasar que uno está como ansioso o apegado a una idea. Estaba tranquila, estaba haciendo lo Pero que sí determinada. pero muy determinada. Yo no era así determinada antes. Esto ha sido algo reciente, que también es chévere verlo, ¿no? Como que sí, lo que me ha traído, o sea, lo que me ha traído a como estoy ahorita no es lo que tal vez antes me llevó a otros lugares. Sí, muy determinada. Y me acuerdo, por ejemplo, que el TOEFL, me tocaba hacer el TOEFL, pues por ser una estudiante internacional, y cuando lo hice me fue mal. Yo había hecho el TOEFL muchas veces antes y me había ido muy bien. En este me fue muy mal. No sé por qué, por la pandemia, y dije, no, yo voy a entrar aquí, lo voy a repetir. Y lo repetí y me fue muy bien y con ese fue que entré. Y sí, para mí pues sí, me llena mucho de orgullo haber entrado y ser de las pocas latinas que han entrado al programa. Y sí, lo logré. Y ahí Y estuve. fíjate que el haber enfrentado ese reto incómodo, porque cuando uno le dicen que es difícil, entonces uno muchas veces no, pues es que es difícil y es que toca hacer una cantidad de cosas y de pronto toca repetir el TOEFL, pero cuando uno acepta la incomodidad, abraza la incomodidad y dice, suelta el resultado, porque al final el resultado no depende solo de ti Ujú, que te acepten, pero sí hay una cantidad de cosas que si tú cuidas el proceso, yo digo que el resultado se cuida solo y hay mayores ujú, probabilidades de que tengas éxito en lo que quieres. Y si no, al final no hubieras, digamos, sido aceptada, por lo menos hubieras hecho el máximo esfuerzo y habrías ujú, dicho, no tengo nada de qué arrepentirme. exacto.
María Ángela, quiero preguntarte algo que yo veo mucho en mi práctica como coach y es el síndrome del impostor. Y es que personas muy capaces que se sienten que no merecen sus logros o que en cualquier momento van a ser descubiertas como fraudulentas. Mm. Desde tu experiencia en psicología positiva, ¿cuál es la raíz de este síndrome y qué estrategias realmente funcionan para ayudar a las personas a superarlo? Mm, yo creo que la raíz pues puede venir de varios lugares, ¿no? Mm, Dependiendo de la historia de las personas, sí, de sus personalidades, sus historias, sus creencias. Em, Creo que en muchos casos tiene que ver con un referente externo de lo que la persona considera que tiene que ser o que esperan de ella o él. Em, que creo que eso en algunas instancias es positivo, ¿no? Como este referente de reto, de excelencia al que uno cree que tiene que llegar. Pero cuando aparece este síndrome del impostor, pues como que ese referente se vuelve un poco tóxico, digamos, y anula ese conocimiento que la persona tiene de sí mismo, de sus recursos, de sus fortalezas, de lo que puede hacer. Y entonces entra esta voz de no eres suficiente, nunca vas a ser suficiente, nunca vas a llegar a este lugar ideal. Eh, y bueno, esa voz puede ser muy, muy poderosa, ¿no? mm. Eh, sí, creo que Es- eso. Sí, estoy de acuerdo contigo en que tiene que ver con referentes externos, o sea, en mi experiencia, tiene que ver, por ejemplo, con ideas de interpretar que existe un tipo de inteligencia y que hay unas personas que tienen, como que yo no tengo el tipo de inteligencia que tiene esa persona que es muy buena en números, por ejemplo, entonces yo, como no soy bueno en números, entonces yo soy un fraude porque no tengo esa inteligencia. Ujú, Para mí, uno de los descubrimientos más bonitos es, hay un libro de Howard Gardner que se llama Frames of Mind y ujú, que habla de diferentes tipos de inteligencias. Em, y hay personas que son buenas en clase y hay personas que son buenas en el recreo y hay personas que son buenas en la clase de arte y hay otras que son buenas en la clase de química. Entonces, cuando uno empieza a entender y a buscar como su fortaleza especial, ujú, cuando uno empieza a entender su autenticidad, lo que lo hace distinto, empieza uno a sentir que no tenemos que parecernos a nadie y que hay diferentes tipos de inteligencia y que al conectarnos con esa esencia que cada uno de nosotros tiene, pues no necesitamos parecernos a nadie más. ujú. Sí, de acuerdo. Y creo que eso tiene que ver con esta idea primero del conocerte, con esta idea también de entender lo que decías, que eres bueno y creértelo y cultivarlo, porque muchas veces tendemos a pensar, o la sociedad nos enseña a pensar que para avanzar o tener éxito necesitamos abordar o atacar o mejorar lo que no está bien y lo que no funciona bien, pero hay otra perspectiva que es mucho lo de la perspectiva de la psicología positiva, que para avanzar también necesitamos fortalecer principalmente lo que está bien. Y parte de entender eso que dices, creo que se relaciona muy bien el tema de las inteligencias múltiples, porque pues entender que está bien contigo tal vez implica decir, pues ese soy yo, ¿no? Y esto es lo que está bien conmigo y esto es lo que yo voy a usar para avanzar en la vida, para lograr Mm, lo que quiero, para brillar, un poco como honrando ese quién eres tú. mm, Y creo que mencionaste la palabra autenticidad, yo creo que eso para mí ha sido una palabra muy importante y me encanta pensar en la autenticidad y hablar de eso y tratar de vivirlo porque este tipo de cosas implica mucho eso, como cuál es mi huella personal en todo esto, qué es lo que me corresponde hacer, eh, a mi manera, ¿no? ¿Cuál es esa
voz propia que yo tengo que encontrar y que mostrar y respetar y honrar, ¿no? María Ángela, tú te has vuelto una especialista en la psicología positiva y yo creo que hay muchas personas que no conocen o malinterpretan lo que significa la psicología positiva. Sí. Yo escribí para el editorial de este episodio del podcast algo porque quería que como que resonara un poco con lo que iba a conversar contigo, que se llama Más allá de la sonrisa forzada. Te lo voy a Me compartir encanta. después. Y ahí un poco lo que digo es que yo soy, en mi experiencia trabajando con muchos equipos y con muchas personas, un detractor de la cultura corporativa de la felicidad y de la búsqueda de la felicidad, simplemente como forzar la sonrisa para que supuestamente todo esté bien, y eso no es lo que dice la psicología positiva y no es lo que dice Martin Seligman. Martin Seligman incluso tiene una frase que dice: la creencia de que el pensamiento positivo puede superar el trauma es engañosa. Es decir, que hay que ir al dolor, hay que ir a la tristeza, hay que incluirlos como parte de lo que somos, no negarlos y esconderlos ni fingirlos a través de una sonrisa forzada. ¿Cuál es el principal error que las personas cometen cuando piensan en la psicología positiva? Me encanta esa pregunta porque yo creo que eso es un reto que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que desafiar permanentemente. El peor error yo creo que es ese, el creer que la psicología positiva lo que nos enseña es que, primero, como que nos enseña una idea superficial de la felicidad y el bienestar, que se queda solamente en sentirte bien todo el tiempo. Eso es un error, porque entendemos el bienestar y la felicidad como algo mucho más complejo y profundo. Este es un error. Segundo, que se llega ahí con un positivismo tóxico como el que tú estabas explicando, y es piensa positivo y todo va a estar bien, ¿no? Visualiza lo que quieres y ya, todo va a estar bien. Y mandar estos mensajes, pues es muchas personas cuando tal vez intentan comunicar esto o intentan acercarse a estos temas desde esta perspectiva, pues es más el perjuicio, el daño que se hace que el beneficio, porque es decirle a una persona, si tú no piensas positivo y no estás feliz en 10 minutos y tienes tu vida resuelta por pensar positivo, pues hay algo mal contigo, ¿no? Entonces es un mensaje que no está bien. Tercero, creo que te diría que pensar que la felicidad es como yo lo decía hace poco, como este tesoro al final del arco iris, al que tú llegas cuando todo en tu vida está perfecto, cuando tienes las condiciones perfectas, las piezas del rompecabezas perfectamente armadas, llegas ahí y ya, no te preocupas más. Es como una meta al final del arco iris y listo, lo consigues y ya estás. Creo que eso es un error también porque el bienestar y la felicidad es un proceso de toda la vida que no implica que toda tu vida sea perfecta para que lo experimentes, ¿no? Eso, pienso en esas tres cosas. Buenísimo. Y lo que decías, de negarlo, las emociones difíciles, sí, como que las emociones difíciles no entran dentro de esta ecuación del estar bien, creo que es otro error muy dañino. De acuerdo. Yo siempre digo que los equipos de alto rendimiento no son equipos necesariamente felices o no son equipos todo el tiempo felices, son equipos que saben abrazar la tristeza, la frustración, la rabia, que son emociones que llegan cuando uno pierde, cuando las cosas no salen como uno quisiera. Son emociones necesarias, son útiles también para poder sacar lo mejor que tenemos. Así que la psicología positiva no es la ausencia, digamos, de emociones difíciles, sino es precisamente integrarlas, abrazarlas y utilizarlas para encontrar lo mejor de nosotros mismos. De María acuerdo. Ángela, tu tesis fue reconocida como una de las más destacadas del programa de psicología en la Universidad de Pensilvania. ¿Cuál fue tu investigación sobre el bienestar en Latinoamérica y por qué descubriste que puntúa más alto de lo esperado? Sí, ese es un tema que a mí me apasiona mucho. Sí, mi tesis recibió un reconocimiento.
Y yo creo que ese reconocimiento se debe como a ese interés por ver más allá del lente de Estados Unidos, ¿no? Que normalmente es lo que pasa en la investigación en psicología en general, es como muy limitada a ciertas culturas, ¿no? Países muy desarrollados, etcétera. Y creo que eso fue lo que llamó la atención de mi trabajo. Yo lo que encontré es que cuando se mide el bienestar subjetivo en Latinoamérica, es decir, cuando las personas reportan cómo se sienten con respecto a su vida, o sea, qué tan satisfechas están con su vida, en Latinoamérica se han obtenido consistentemente durante los últimos años, y especialmente en eso me basé en el Reporte Mundial de la Felicidad, en los datos del Reporte Mundial de la Felicidad. Lo que se ha visto es que consistentemente, en general, los países en Latinoamérica puntúan por encima de lo que se podría esperar, dado los retos a los que nos enfrentamos los países en Latinoamérica, que son enormes, ¿no? La violencia, la inequidad, la corrupción, etcétera. Entonces, esto ha llamado la atención, ¿no? ¿Por qué estas personas se reportan satisfechas con su vida si tienen tantos retos como sociedad? Y si miramos solamente indicadores económicos tradicionales como el Producto Interno Bruto, el ingreso, etcétera, pues esto no explica estas puntuaciones en los países latinoamericanos. Entonces, abre como la pregunta de qué hay más allá de estos indicadores tradicionales en estas sociedades que podrían explicar estas puntuaciones. Y lo que se ve o lo que se cree que puede estar pasando, porque otra cosa que se encuentra es que las emociones positivas en los países latinoamericanos son excepcionalmente altas comparados con otros países. Lo que se cree que podría explicar esto es la importancia que tienen las relaciones interpersonales en nuestras culturas. Y a mí eso me parece fascinante, porque no quiere decir que tengamos que ignorar todos los problemas que tenemos, porque están ahí. Seguramente si no estuvieran, estaríamos muchísimo mejor como nación, ¿no? Como país. Pero sí quiere decir que los latinos entendemos el bienestar de una manera diferente, tal vez, a como otras culturas lo entienden. Y para nosotros las relaciones interpersonales son un pilar fundamental que sostiene el bienestar, ¿no? Que es como un factor de protección en nuestras sociedades. La importancia que le damos a las familias, a los amigos, es como este pilar de bienestar. Y una de mis conclusiones de mi trabajo fue que creo que a veces no lo reconocemos como este recurso cultural tan importante y que lo deberíamos reconocer mucho más y cuidar y proteger. Creo que eso es una fortaleza cultural que tenemos. Y lo otro, que por ningún motivo, buscando el desarrollo, el crecimiento económico, pues deberíamos sacrificar esto que es como este factor de protección tan importante. Hemos hablado un poco de la importancia del autoconocimiento. ¿Cómo crees tú que el autoconocimiento se convierte en un pilar fundamental del bienestar? Básicamente quiero preguntarte, en tu opinión, ¿cuáles son las preguntas esenciales que una persona debe hacerse para realmente conocerse? Yo creo que una pregunta muy importante, que para algunas personas puede ser más fácil que para otras de responder, es ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Qué es lo que hace que yo brille? Para algunas personas eso no es una pregunta fácil. Y creo que es muy importante. Claro, con esa viene la pregunta si también qué tengo que cuidar, qué tengo que mejorar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tengo que observar, obviamente? Pero creo que el entender cuáles son tus recursos y qué le puedes ofrecer al mundo es muy importante. 2, ¿cuáles son mis valores? Creo que, y no los valores entendidos, digamos, desde una perspectiva como religiosa,
sino valores entendidos como principios importantes que para mí son esenciales como para guiar mi vida, ¿no? Como, sí, para guiar mi vida hacia adelante. Creo que eso es otra pregunta muy importante. Otra, ¿cuáles son mis intereses? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace sentir vivo en la vida? Tú podrías decir, obviamente, cualquier persona te diría, pues claro que yo me conozco, pero yo creo que cuando empiezas a hacer estas preguntas a profundidad, tal vez no son tan fáciles de responder. Entonces, también ¿cuáles son? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace sentir vivo? Etcétera. Y eso creo que pues, empieza desde los niños chiquitos. Otra, yo creo que tiene que ver con los demás, ¿no? Con cómo me relaciono con otros. ¿Qué está bien para mí en el momento de relacionarme con otros? ¿Cuáles son límites que son importantes para mí, ¿no? ¿Qué necesito en mi relación con otros? Puedo pensar en esas preguntas. Y obviamente una muy importante, que es difícil de responder, que es esta pregunta del propósito, ¿para qué estoy aquí, no? Sí, ¿qué quiero hacer con la vida? ¿Por qué la vida significa? ¿Qué hace que mi vida valga la pena? ¿Qué hace que tenga significado? Que esa es una enorme. En una metodología con un mentor con el que yo he trabajado durante muchos años, hay 4 preguntas, digamos, que facilitan el desarrollo del potencial humano a partir de la claridad en el autoconocimiento, que son: ¿quién soy? En profundidad, que es propósito en una palabra, los 5 valores que te guían, la filosofía de vida y la fortaleza o habilidad especial. Número 2, ¿qué me mueve? Las motivaciones internas y externas. Número 3 es hacia dónde me muevo, es la estrella norte que me guía, quién es el yo futuro, la persona en la que me quiero convertir. Y número 4, ¿qué creo posible ser y lograr? Que tiene que ver con las creencias limitantes que a veces construimos. Y él dice que en su metodología, cuando tenemos claridad de esas preguntas: ¿quién soy? ¿Qué me mueve? ¿Hacia dónde me muevo? ¿Y qué creo posible ser y lograr? La claridad te da coherencia. Y en la medida en que tienes claridad, entonces por eso hay algo muy lindo que nosotros hicimos hace poco con mi esposa Michelle, y es que creamos un manifiesto, que es una declaración de ideales e intenciones de familia, que lo pusimos en la entrada de la casa, que tiene que ver con los 5 valores esenciales que nosotros queremos para nuestra hija Meli. Y los valores son autoconciencia, autenticidad, amabilidad, curiosidad y determinación. Si bien hay muchos valores que uno quisiera enseñarle a los hijos, sentimos que estos son los 5 esenciales con los cuales nosotros quisiéramos como darle esa estructura a ella para que salga adelante, y creamos como ese manifiesto de familia que nos permite como tener un punto de referencia para enseñar valores. Me parece divino. Creo que es un ejercicio muy profundo, no es fácil elegir como estos valores esenciales que queremos promover. Y tú mencionaste algo que me gusta mucho y con lo cual estoy de acuerdo, que es cómo este autoconocimiento te ayuda a ser congruente. Y yo creo que ahí, digamos, también está el valor de esto, porque no solamente es autoconocerte por estar bien, pero también es este autoconocimiento que te lleva a ser un mejor elemento para los demás, porque si tú eres congruente con estos valores, pues vas a actuar de acuerdo, si realmente eres congruente con esos valores, ¿no? Vas a actuar de acuerdo a ellos, entonces vas a ser un mejor elemento también para los demás, hacia afuera. Así es, yo siento que las personas no necesitan motivación, las personas necesitan claridad, y en la medida en que tú tienes claro quién eres y qué es lo que quieres y qué es lo que te mueve, en ese momento puedes tomar decisiones alineadas con esos valores que todos tenemos, pero que cuando no son tan claros, cuando no los podemos decir y manifestar, y cuando no tenemos un propósito de vida
que lo podamos decir y explicar claramente en una palabra. Por eso es tan importante sintetizarlo en una palabra. El propósito de vida puede ser servir, puede ser inspirar, puede ser cuidar, puede ser una palabra, pero esa palabra te empieza a dar la posibilidad de ponerla en acciones, de yo cómo puedo servir a otros, de cómo yo puedo proteger a otros. Y cuando tienes claridad de esa palabra, ponerlo en acciones todos los días. Y el propósito para mí, hay una definición que me encanta, que es cómo puedo utilizar mis talentos para servir al mundo y a los demás. Y el propósito está orientado hacia otros, hacia dar, hacia servir, hacia contribuir en la vida de otros. Entonces creo que cuando eso está presente, es cuando más coherentes podemos ser. María Ángela, otro de los temas que yo veo con frecuencia es la baja autoestima y los bajos niveles de confianza de muchas personas. Y los bajos niveles de autoestima y autoconfianza parecen ser epidémicos en nuestra sociedad. Veo personas talentosas que se sabotean constantemente porque no creen en su propio valor. Desde tu práctica profesional, ¿cuáles son las causas más comunes de esa baja autoestima y cómo puede alguien empezar a reconstruir genuinamente la confianza en sí mismo? Yo creo que un camino muy poderoso para reconstruir o fortalecer la confianza en uno mismo es enfrentándote al sentirte competente. ¿Y qué quiero decir con eso? Y esto se habla en psicología, por mucho tiempo, la autoestima se construía basada en un poco como esta idea de la educación, sí, basada en decirle a los niños, ¿no? Como eres de bueno en esto, eres muy bueno en esto, eres súper bueno en matemáticas, bailas súper bien, eres súper lindo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la fuente real de autoestima viene de el verte en acción y el verte capaz de hacer cosas. Y de hecho, eso es una de las necesidades psicológicas importantes que tenemos los seres humanos, que viene de una teoría que se llama la teoría de la autodeterminación. Una es la necesidad de sentirnos competentes frente al mundo, ¿no? Eso se puede ver de muchas maneras. Albert Bandura. Dichi y te debo el nombre del otro, pero se llama la teoría de la autodeterminación. Ok. Sí, se me olvidó el nombre porque son dos. Ryan Dichi, Deci se escribe, y se me olvidó el nombre del otro, lo podemos buscar. Pero es eso, ¿no? Esa necesidad de sentirnos competentes frente al entorno o ante nuestra vida. Eso se puede ver de diferentes maneras. Para un niño esto se ve de una manera, para un adulto de otra manera, para una mamá se ve de una forma, para un atleta con los que tú trabajas se ve de otra. Entonces creo que fortalecer la autoestima no es el único, pero es un camino poderoso, es empezarte a enfrentar a esa posibilidad de verte capaz de hacer lo que quieres hacer. No solamente a repetírtelo, yo soy bueno en esto, yo puedo, o sea, eso es tal vez una parte importante, porque tu diálogo interno, como dice el libro, es importante, pero también el practicar ser capaz de hacer las cosas. Y eso a veces se ve de un 2% en 2%, ¿no? Muy progresivamente, en pasos muy chiquitos, pero es algo que tú entrenas. Arriesgarte a hacer cosas difíciles fortalece tu autoconfianza, te muestra que eres capaz de enfrentar dificultades y enfrentar cosas difíciles. María Ángela, el libro de tu vida ha tenido muchos capítulos fascinantes hasta ahora, desde la estudiante curiosa hasta la terapeuta reconocida que hoy, digamos, está ayudando a muchísimas personas. ¿Qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? Sí, ha tenido muchos títulos mi libro, definitivamente. ¿Cómo se llamaría? Creo que este sería la expansión.
de María Ángela o solo la expansión. La expansión, me encanta. Sí, Momento de expansión. sí. Si pudieras poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué mensaje compartirías y por qué? Creo que está relacionado con lo que te escribí en mi propósito, que ahorita se ve, bueno, diría, elige ser luz. Mm, yo creo que diría eso, elige ser luz. ¿Por qué? Porque creo que este mundo necesita de personas que conscientemente decidan ser buenos elementos para el mundo, em, que decidan, sí, impactar positivamente a otros, que decidan actuar con bondad. Em, Creo que pondría eso, busca lo luminoso de la vida que existe, que muchas veces no es lo que prevalece, no es lo que se prioriza, pero que existe y que está ahí. Entonces, ve hacia lo luminoso, encuentra, lee tu vida de esa manera, ¿no? Con lo oscuro, pero también con lo luminoso, y elige ser luz para otros, ser luz en el mundo. O sea, no es o no eres o eres, ¿sabes? Entonces creo que también estar bien significa, y trabajar en ti también significa decidir hacer algo bueno por este planeta y tocar de manera positiva a otras personas. Buenísimo. Después de todo lo que has descubierto, sanado y acompañado, ¿qué significa para ti el éxito en este momento? ¿Qué es ser exitosa? Qué pregunta. Yo creo que éxito para mí ahorita es poder seguir siendo congruente, actuar, tener una vida congruente, o sea, seguir sintiendo que yo soy fiel a mí misma, que sigo siendo honesta a lo que para mí es importante. Y creo que también éxito significa tener la convicción de que estoy viviendo una vida con plenitud. Mm. Y en muchos aspectos, en lo profesional, pero también en mis relaciones, sí, en la manera como veo la vida. Creo que la plenitud también para mí sería o es un indicador de éxito. Y el sentirme pues en paz conmigo, ¿no? Como teniendo una buena relación conmigo misma y también sintiendo que esta sensación también de logro, de que voy haciendo cosas, que voy logrando cosas que para mí son importantes y que estoy avanzando como ser humano. Creo que también eso. Me encanta. Éxito. María Ángela, pues he disfrutado mucho la conversación contigo. Quiero preguntarte finalmente, quienes quieren seguirte, saber lo que haces, descubrir tus cursos o quizás buscar una consulta contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, tengo una cuenta de Instagram que es mariangela.rodríguez _, María Ángela todo pegado. También está mi página que es www.mariangela.co y mi correo que es info@mariangela.com. Por ahí pueden ver un poco lo que hago. Y también estoy en LinkedIn como María Ángela Rodríguez Badel, MAP, M-A-P-P. Esas son las redes que tengo. Buenísimo, María Ángela, pues la verdad que qué alegría haber podido conversar contigo hoy. Me quedaron como 25 preguntas por hacerte, pero ya habrá una segunda oportunidad para que sigamos conversando. Por ahora quiero agradecerte, enviarte un abrazo y bueno, agradecerte por este espacio que de verdad fue súper inspirador para mí.
No, Pablo, a ti muchísimas gracias. Yo también lo disfruté mucho. Gracias por tus preguntas difíciles. Me encantó estar aquí contigo. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.